noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es el lunes 14 de noviembre. Estamos saliendo en directo, 10:30 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con el brillante financista, inversionista, consejero bursátil venezolano radicado en España, Fran Fialli. No se lo pierdan. Nos va a dar sus impresiones sobre cómo el triunfo de Trump puede afectar a la economía de este país, a la economía global y a las inversiones bursátiles. Hay mucha gente que ha hecho dinero la semana pasada con la victoria de Trump en la bolsa y Fran Fialli es uno de ellos y nos va a contar cómo lo hizo. Es un mago de las finanzas. No se lo pierdan. Bueno, ayer domingo Trump dio una entrevista en el programa legendario, el programa periodístico 60 Minutes de la cadena CBS. Pero apareció tranquilo, reflexivo, refrenando sus exabruptos y dijo que tratará de portarse bien, salvo cuando las circunstancias le exijan portarse severamente. You know, I'll conduct myself in a very good manner, but depends on what the situation is. Sometimes you have to be rougher. When I look at the world and you look at how various places are taking advantage of our country, and I say it very proudly, it's going to be America first. It's not going to be what we're doing. We're losing this country. We're losing this country. That's why I won the election. And by the way, won it easily. I mean, I won easily. Are you going to sometimes have that same rhetoric that you had on the stump, or are you going to rein it in? Sometimes you need a certain rhetoric to get people motivated. I don't want to be just a little nice monotone character. And in many cases I will be. Sure I can. I can be easily. That's easier. Honestly, doing that is easier. Bueno, un par de observaciones. La primera es que no ha ganado las elecciones fácilmente. No. En el voto popular, Hillary tiene 700,000 votos más que él. Y él gana las elecciones en Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Y en esos tres estados gana por 110,000 votos. O sea, no es que ha ganado fácilmente. Ha tenido mucha suerte. Esos tres estados del cinturón oxidado, de óxido, Wisconsin, Michigan y Pensilvania, 110,000 votos. Y Hillary en la torta nacional le lleva 700,000. Dicho eso, evidentemente es un triunfo inobjetable desde el punto de vista de la legitimidad. Sin embargo, hay muchos jóvenes que han salido a marchar en todo el país y Trump se dirigió a ellos ayer en 60 Minutes y les dijo que no tengan miedo, que todo va a estar bien. I would tell them, don't be afraid. Absolutely. But that's not what you're saying. I said it. Oh, I think I'm saying it. I've been saying it. Okay. Don't be afraid. We are going to bring our country back, but certainly don't be afraid. You know, we just had an election, and sort of like you have to be given a little time. I mean, people are protesting. If Hillary had won, and if my people went out and protested, everybody would say, oh, that's a terrible thing. And it would have been a much different attitude. Es verdad que si ocurría lo contrario, o sea, si Hillary sobrepasaba los 270 colegios electorales o compromisarios, como lo llama el país de España, pero Trump tenía 700,000 votos más, lo que hubieran sido las calles. Eso hubiera sido un incendio nacional, ¿no? Bueno, y luego Trump se dirigió a sus partidarios, algunos de los cuales son un poquito enardecidos, y les pidió que dejen de provocar violentamente a los que han perdido. They're harassing Latinos, Muslims. I am so saddened to hear that, and I say stop it if it helps. I will say this, and I'll say it right to the camera, stop it. A lot of people are afraid. They're really afraid. African Americans think there's a target on their back. Muslims are terrified. I think it's horrible if that's happening. I think it's built up by the press, because frankly, they'll take every single little incident that they can find in this country, which could have been there before, if I weren't even around doing this, and they'll make it into an event, because that's the way the press is. Le echa la culpa a la prensa y la señora Leslie Stahl no se da por aludida, pero no es exactamente cierto. O sea, la prensa no tiene la culpa de que los musulmanes que viven en Estados Unidos estén asustados con Trump. Él dijo que si ganaba no iban a entrar más musulmanes. No dijo sirios, refugiados, no dijo iraquíes o afganos, no, dijo musulmanes, que es un credo, una confesión religiosa.
¿no? Es como que la señora Merkel diga no van a entrar más mormones a Alemania. Uno diría, pero es una cosa de locos, ¿no? Es una cacería de brujos. Bueno, luego el señor Trump, y yo le creo, dijo que él apoya el matrimonio igualitario, que personas del mismo sexo se puedan casar. Él en realidad es un liberal. Él simula ser un conservador, pero no lo es. Do any of you want to say anything about this fear that's out there? I think the fears, while they may be there, some fabricated, some not, are totally unfounded. One of the groups that's expressing fear, the LGBTQ group, And yet I mentioned them at the Republican National Convention. And did? Everybody said, that was so great. I have been, I've been a supporter. Y eso es verdad. Fuentes confiables dicen que Trump tiene muchos amigos gays en Palm Beach y en Manhattan y juega golf con ellos. Peter Thiel, el creador de PayPal en Internet, fue en realidad el único billonario de Silicon Valley, gay, él, en apoyar a Trump. Y probablemente Trump lo va a recompensar con un puesto clave en el gabinete. O sea que Trump no es homofóbico. Bueno, lo interesante es que es un camaleón. Y yo he estado todo el fin de semana leyendo cosas de él. Y fíjense, el bisabuelo paterno de Trump era alemán. Pero como ellos, el papá de Trump, el abuelo de Trump, sobre todo el papá, Fred, querían vender apartamentos en Queens y en Brooklyn, y muchos de los posibles compradores eran judíos, los Trump originalmente escondieron su pasado alemán y decían que eran suecos. O sea, se hicieron los suecos para vender apartamentos, para que los judíos les compraran apartamentos. Decían, ¿y ustedes de dónde vienen los Trump? De Estocolmo. Y no, eran alemanes. Son camaleones. Y luego Trump dijo con una gran sonrisa que los billonarios se alinearon todos contra él, y es verdad, salvo muy contaditas excepciones como Peter Thiel, y que gastaron $1 billón tratando de socavarlo, erosionarlo, diciendo que tenía el carácter de un loco, y perdieron. How do you think he's going to comport himself as president? I think very presidential. At the same time, my father, if he needs to be a fighter, he can be a fighter. And I think this country, quite frankly, needs a fighter. And I think that's what this country elected. So They spent $1 billion against me on the word temperament. It was given by Madison Avenue. And they thought that by temperament they could maybe, win the election. Obviously it didn't work because we are here and they're not. Porque el temperamento un poco matonesco, prepotente o autoritario de Trump es lo que le gustaba a la gente precisamente. ¿Se acuerdan de The Apprentice? Cuando Trump era amable en The Apprentice, los ratings bajaban. Cuando era mezquino, despiadado, despótico, a la gente le encantaba. O sea que eso es lo que la gente compró en Trump. El sheriff, el pistolero, se van todos. La gente no espera que Trump sea buena gente, compasivo, políticamente correcto. No, por eso han votado por él. Luego dijo que va a nominar a un juez, porque se murió el juez Anthony Scalia, que era muy conservador, ¿no? Son 9 en la Corte Suprema, y él dijo que va a nombrar a un superconservador anti-aborto. So here's what's going to happen. I'm pro-life. The judges will be pro-life. They'll be. But what about overturning well, there are a this couple law? of things. They'll be pro-life. They'll be in terms of the whole gun situation. We know the Second Amendment, and everybody's talking about the Second Amendment, and they're trying to dice it up and change it. They're going to be very pro-Second Amendment. But having to do with abortion, if it ever were overturned, it would go back to the states. So Yeah, it would go back to the states. Some women won't be able to get an abortion. No, it'll go back to the states. By state? No, some. Yeah. Well, they'll perhaps But have to do go you to want- they'll have to go to another state. Al final del programa y después de conversar con el gran inversionista, financista venezolano Fran Fiaggi, voy a sacar la pizarrita y les voy a contar cómo votaron las religiones por Trump y Hillary. Es muy interesante. No, todavía no publicidad. Antes, el muro. El Leslie Stoll 60 Minutes le pregunta anoche a Trump por el muro y fíjense lo que respondió. Some of the promises you made, and tell us if you're going to do what you said or you're going to change it in any way. Are you really going to build a wall? Yes. They're talking about a fence in the Republican Congress.
Would you accept a fence? For certain areas I would, but certain areas the wall is more appropriate. I'm very good at this. It's called construction. But So part a wall, fence would part be, fence? yeah, it could be. There could be some fencing. What about the pledge to deport millions and millions of undocumented immigrants? What we are going to do is get the people that are criminal and have criminal records, gang members, drug dealers. We have a lot of these people, probably 2 million, it could even be 3 million. We're getting them out of our country or we're going to incarcerate. But we're getting them out of our country, they're here illegally. After the border is secured and after everything gets normalized, we're going to make a determination on the people that you're talking about, who are terrific people. They're terrific people. But we're going to make a determination at that. But before we make that determination, Leslie, it's very important. We want to secure our border. Pero quedan dudas flotando, por lo menos dos. La primera, él dice, primero voy a deportar a los indocumentados criminales. Ya, pero ¿esos indocumentados criminales ya están en la cárcel? Bueno, si están en la cárcel, perfecto, los deportan, tiene sentido. Pero si no están en la cárcel, hay que arrestarlos primero. No es que ellos van a presentarse a la estación de la policía y van a decir, ¿qué tal? Yo soy indocumentado, soy criminal, ¿verdad? Se van a esconder. No va a ser tan fácil. Si él calcula que hay 2 millones de indocumentados criminales, primero hay que atraparlos, ¿no? Y luego, claro, Trump dice, después veremos a los otros, o sea, a los que no tienen récord criminal, pero que solamente diga, son gente terrific, o sea, son gente genial, ya me hace pensar a mí que los va a deportar también, ¿no? Luego sobre el Obamacare, antes decía voy a suprimirlo todo, ahora dice, bueno, esta provisión y esta otra, quizá las deje. Let me ask you about Obamacare, which you say you're going to repeal and replace. When you replace it, are you going to make sure that people with preconditions are still covered? Yes, because it happens to be one of the strongest assets. You're going to keep that? Also with the children living with their parents for an extended period. We're going to keep very that? much try and keep that. Adds cost, but it's very much something we're going to try and keep. And there's going to be a period, if you repeal it and before you replace it, when millions of people could lose. We're going to do it simultaneously. It'll be just fine. That's what I do. I do a good job. You know, I mean, I know how to do this stuff. We're going to repeal it and replace it. And we're not going to have like a 2-day period, and we're not going to have a 2-year period where there's nothing. It will be repealed and replaced, and we'll know. And it'll be great health care for much less money. Por último, contó que no solamente Hillary llamó a felicitarlo la noche de su derrota, sino que también Bill Clinton se puso al día y lo telefoneó. Hillary called you. Tell us about that phone call. So Hillary called, and it was a lovely call. And it was a tough call for her. I mean, I can imagine. Tougher for her than it would have been for me, and for me it would have been very, very difficult. She couldn't have been nicer. She just said, "Congratulations, Donald. Well done." And I said, "I want to thank you very much. You were a great competitor." She's very strong and very smart. What about Bill Clinton? Did you talk to him? He did. He called the next day. Really? What did he say? Actually called last night. What did he And say? he couldn't have been more gracious. He said it was an amazing run, one of the most amazing he's ever seen. Said that. He was very, very, really very nice. You know, you said that you might call President Obama for advice. Would you think of calling President Clinton for advice? Well, he's a very talented guy, both of them. I mean, this is a very talented family. Certainly, I would certainly think about that. Bueno, tenemos que ir un momentito a la publicidad, será breve. Y luego, hace unos años, cuando era alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, que es ahora quizá el hombre más cercano a Trump, su más leal y escuchado consejero, se vistió de mujer e hizo con Trump una especie de publicidad divertida. Y luego vamos a ver los cameos que ha hecho Trump a lo largo de los años en distintos programas de televisión norteamericana. Después viene el financista, inversionista Frank Fiaggi a contarnos qué está pasando con la economía de Estados Unidos y cómo hay gente que hizo tanta plata la semana pasada con el triunfo de Trump. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. En un momento voy a conversar con el financista, inversionista venezolano Frank Fiaggi. No se lo pierdan. Hace más o menos 15 años, Rudy Giuliani, alcalde de Nueva York, que era íntimo amigo y confidente de Trump, y grabaron
esta improbable publicidad, Giuliani se vistió de mujer y coqueteó con Trump. Now look what we've uncovered. It's Giuliani showing his softer side dressed in drag in a comedy skit with Donald Trump. You know, you're really beautiful. The spoof was filmed 16 years ago when Giuliani was mayor of New York for a charity dinner, so it was all in good fun. Oh, you dirty boy, you. Oh, oh. Lo hicieron para recaudar fondos de caridad, benéficos, pero la verdad hay que tener pantalones, siendo político, alcalde de Nueva York, republicano, para vestirse de mujer. Esto en América Latina, ningún político se atreve a hacerlo, ninguno. A ver si Macri se viste de mujer, a ver si Piñera o Kuczynski o Santos se viste de mujer. Les aseguro que no se atreverían. ¿Quieren verlo completito? Así fue. You know, you're really beautiful. And a woman that looks like that has to have her own special scent. Oh, thank you. Maybe you could tell me what you think of this scent. I like that. This may be the best of all. Oh, you dirty boy, you. Oh, oh. Donald, I thought you were a gentleman. You can't say I didn't try. Bueno, es divertido, ¿no? Es divertido, pero es una amistad muy íntima la de Giuliani y Trump. Y Giuliani va a obtener ahora el cargo que quiera. Si quiere ser secretario de Estado, que es como canciller o ministro de Exteriores, Trump lo va a nombrar. Si quiere ser secretario de Defensa, Trump lo va a nombrar. Pero creo que Giuliani quiere ser Attorney General, que es como fiscal general o procurador general. Porque su pasión son las leyes, el Departamento de Justicia y cómo complicarle la vida a Hillary Clinton. Esto es lo que va a tratar de hacer Rudy Giuliani. Pero Trump, a lo largo de los años, a la vez que amasaba una gigantesca fortuna en negocios inmobiliarios, evidentemente tenía una fascinación por salir en la tele. Y hacía cameos, o sea, apariciones breves en programas de televisión exitosos, como estos. Sir, it is my esteemed pleasure to introduce Mr. and Mrs. Donald Trump. Oh, my God! Hey, Donald. Told me you were here. You look great. Mwah. Thank you very much. Donald owns this restaurant. Oh. This is my friend Mike McNeil. Hey, listen, are you bagging her? Huh? Are you? No, we just met. Well, call me Liz. Oh, sure. Thanks. Okay, boys, it's time to get serious. So let me tell you that all the money that I win from you tonight is the first income I've gotten that's not been garnished by the Bank of Margot. I hope you have a good lawyer. Hey, Donald, listen, it's 50 cents to open. Okay, here's a news flash. You're rich, all right? And I didn't get rich by throwing away quarters. All right, okay. Samantha, a cosmopolitan, and Donald Trump. You just don't get more New York than that. Look at this, right here on the street. It's Donald Trump. What are you, morons? Wade. Trump? I hear Kelson finally dumped you. Not exactly, no. We just came to a mutual understanding that she couldn't bear me for another second. Mike? Randall? Donald? Mr. Trump here wrote The Art of the Deal. Then he wrote a new bestseller, The Art of the Comeback. 2 books. Wow. Ha sido, pues, Trump, a lo largo de toda su vida, un millonario atípico, porque es un millonario exhibicionista, es un millonario que tiene una fascinación por la cultura popular. Uno no se imagina a Bill Gates haciendo estas cosas, ¿verdad? A Bill Gates saliendo en Home Alone, o a Bloomberg saliendo en Sex and the City. Pero Trump lo hacía y cultivaba su figura de ícono popular, porque incluso salió en Mi Pobre Angelito. Look, without Derek Zoolander, male modeling wouldn't be what it is today. Actually, hiring Eddie was my idea from the beginning. Excuse me, where's the lobby? Down the hall and to the left. Thanks. Y además estaba siempre en las grandes peleas de box y en las luchas libres. Fíjense este momento épico de Trump en una competencia de lucha libre, dándole una paliza a no sé quién. The Donald is here, live on Monday Night Raw. Hey, look at this! Donald Trump! Donald Trump!
Vince McMahon! Oh my God! The hostile takeover of Donald Trump on Vince McMahon has happened at WrestleMania 23. I didn't think he would do it. Por eso es que el hombre blanco de bajos ingresos y limitada educación en este país ama a Donald Trump, porque quisieran ser como él, se proyectan en él. Cuando se puso de moda esto de echarte un cubo de hielo o de agua helada en la cabeza, por supuesto Trump se prestó al juego. I've been called out by everybody for the ALS Ice Bucket Challenge. Homer Simpson, Mike Tyson, Vince McMahon, like everybody's going crazy over this thing. I guess they want to see whether or not it's my real hair, which it is. So here's what I'm going to do. Miss Universe and Miss USA, I own it. They're here. They're going to really do a number on me. I'm challenging President Obama, my son Donald, my son Eric. Let's go, ladies. What a mess. Luego, los intelectuales, la élite intelectual, los Vargas Llosa y Krause y tantos otros, dicen, es un payaso, es solo un bufón. Sí, quizá, pero payaseando se gana una elección también. Oprah Winfrey, en el año 88, le preguntó si algún día sería presidente de Estados Unidos. Estamos hablando de hace casi 30 años, ¿eh? Y esto es lo que respondió The Donald. You've said, though, that if you did run for president, you believe you'd win. Well, I don't know. I think I'd win. I tell you what, I wouldn't go in to lose. I've never gone in to lose in my life. And if I did decide to do it, I think I'd be inclined, I would say that I would have a hell of a chance of winning, because I think people, I don't know how your audience feels, but I think people are tired of seeing the United States ripped off. And I can't promise you everything, but I can tell you one thing, this country would make one hell of a lot of money from those people that for 25 years have taken advantage. It wouldn't be the way it's been, believe me. Es un animal político formidable, o sea, tiene un instinto político allí genético. Bueno, para terminar, vamos a la publicidad y luego viene Frank Fiaggi, que es el mago de las finanzas, el ángel de la bolsa. Ha hecho un montón de plata la semana pasada con el triunfo de Trump y los altibajos de la bolsa. El sábado en Saturday Night Live hicieron un pequeño sentido melancólico homenaje a Hillary Clinton, porque había muerto también Leonard Cohen, y entonces la canción Aleluya la cantó la imitadora de Hillary. I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah, 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 hallelujah. I'm not giving up, and neither should you. And live from New York, it's Saturday night. Larga vida a Hillary Clinton. Y qué virtuosa esta actriz, que lo mismo la imita con vena cómica, que toca el piano y canta, ¿no? Publicidad, será breve, y luego viene por acá Frank Fiaggi a contarnos cómo alguna gente tan lista hizo dinero la semana pasada en la bolsa con el triunfo de Trump y cómo cree que va a afectar la presidencia Trump a los Estados Unidos y a la economía global. Frank va a dar un curso el jueves y el viernes aquí en Miami y nos va a contar de qué se trata. Ya regresamos con él. Bueno, ustedes ya conocen a Frank Fiaggi. Tiene apenas 21 años y se gana la vida como inversionista en la bolsa, solo en su casa, especulando, previendo qué sube, qué baja, comprando, vendiendo. O sea, es un campeón, es un mago de las finanzas, un gran consejero bursátil. Frank, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Encantadísimo. ¿Tú presentías que iba a ganar Trump o te sorprendió? No, la verdad que me sorprendió.
Es decir, prácticamente ninguna encuesta, excepto la que hablábamos antes, es la de Los Angeles Times, y además tu vaticinio. Pero sí es cierto que me sorprendió porque era como Hillary tenía un triunfo bastante sólido entre lo que podíamos ver, es decir, estaba bastante consolidada. Sí es cierto que hubo unos momentos que iban allá a la par en la carrera, pero yo no me esperaba que Trump pudiera alcanzar la presidencia. Claro, claro, claro. Tú estabas en Houston el martes 8 de noviembre cuando se anunció sobre las casi 3 de la mañana ya del 9 que Trump había ganado. ¿Cómo hizo dinero en la bolsa la gente que apostó al triunfo de Trump o que no apostó al triunfo pero que el día miércoles se adelantó a los patrones de la bolsa? Cuéntanos cómo fue eso. Sí, es cierto, yo puedo poner mi ejemplo porque yo tengo que decir que con la victoria de Trump yo gané dinero. Y no poco, ganaste muy bien. Sí, gané bien, no me puedo quejar. Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué hiciste? En ese caso yo tenía la plataforma abierta, mi plataforma de trading donde yo opero, que yo siempre digo, pues necesito un ordenador, una conexión a internet y mi broker. Y la verdad que estaba un poco pendiente porque obviamente las elecciones o como fue el caso del Brexit, cualquier acontecimiento genera volatilidad y genera movimiento en el mercado. Claro. Entonces yo ya estaba pendiente de un poco de los movimientos. Lo que pasa es que cuando ya iban adelantando un poco los resultados, iban adjudicando unos colegios y otros colegios a Hillary, tanto como a Hillary como a Trump, el mercado empezaba a reaccionar y a aumentar el volumen. Es decir, la gente ya empezaba a lanzar sus órdenes previamente. Eran órdenes de vender. De venta. Es decir, que el martes 8 de noviembre, 10 de la noche, 11 de la noche, se adjudica la Florida a Trump, se adjudica Ohio, se adjudica Carolina del Norte. Mucha gente asustada vendía. Sí, es decir, que yo lo que comento, yo hago trading, yo especulo, no invierto, pues yo en mi caso lo que hice fue lanzarme a la baja, seguir a esas manos fuertes que llevaban el mercado a la baja. Y de hecho, una cosa curiosa, cuando adjudicaron la Florida, estos estados un poco claves, el mercado caía más. De hecho, con una sola vela, una vela japonesa, que son las que uso yo y la gran mayoría para ver el mercado, una vela que a lo mejor de 20, 30 puntos, que es bastante dinero en los mercados. 20 puntos, estamos hablando de el punto equivale a $50 en el Standard & Poor's y la verdad que dio bastantes beneficios. Estamos hablando de $1,000. Sí, en una sola vela de 2 minutos. En una vela de 2 minutos. Eso es. Digamos, tú vendiste muy arriba, ¿como a qué hora? Pues yo como tengo la plataforma con el horario de España, sería sobre las 3 menos 20, es decir, 2:40. Exactamente, de hecho yo creo que he colgado alguna operativa porque a todo esto yo ya voy grabando mis operativas para YouTube o mis redes y de hecho estaba vendí en 2030 más o menos y cayó pues alrededor, mi salida fue en 2008, 2006 si no recuerdo mal, pero luego continuó cayendo. Lo que pasa que yo ya más o menos la experiencia entre comillas ya sé cuándo salirme del mercado, no arriesgar lo que ya tenía conseguido, entonces preferí salirme, más vale pues salirme con ese beneficio y no arriesgarme porque tampoco sabía cuál iba a ser esa caída, hasta dónde iba a llegar. Claro. Pero la caída luego se revirtió, es decir, a partir del jueves me parece que lo que había bajado tan abruptamente subió. Sí, eso sobre todo yo que manejo el Standard & Poor's, digamos que tiende esos patrones. Después de unas caídas muy bruscas tiende a recuperar, es decir, viene un poco a calmarse las aguas. Y sí es cierto que al día siguiente se empezó a recuperar. Hemos vuelto hoy, el lunes 14, a los niveles del lunes 7, ¿más o menos? Sí, más o menos ya se están recuperando. De hecho, por ejemplo, el IBEX, el índice español, a día de hoy ya se está recuperando, aún tardó. Es que es un poco más lento. Y, por ejemplo, si uno era un poco más lento, como yo, ¿no? Y entonces el miércoles, a mediodía, uno decía, vamos a ver, estas acciones han bajado muchísimo, porque el miércoles a mediodía estaban bajísimas todavía. Voy a comprar bajas y voy a especular que el viernes, en un par de días, algunas de ellas van a subir. ¿Eso funcionaba? Sí, es decir, aprovechar esos repuntes al alza, que es de lo que se trata. Es decir, yo lo que intento soy, digamos, un poco una especie de pez que va dando bocados a los gráficos y esos bocados son los que me generan a mí mi sueldo. Entonces sí, es decir, ponerse esos movimientos tanto a la baja como al alza. Por ejemplo, si el miércoles a mediodía o por la mañana, conocida ya la victoria de Trump, uno compraba acciones que se habían desplomado, que estaban deprimidas, ¿cuáles eran buenas para comprar? Las que tuvieron un Sí, fíjate que con la victoria de Trump hubo
acciones ganadoras y acciones perdedoras. Y va un poco en torno al discurso de Trump. Fíjate que hablamos del discurso de Trump, durante la campaña hablaba pues que iba un poco a modificar o a hacer una reestructuración del precio de los medicamentos a favor de las farmacéuticas, cosa que pues Hillary en ese caso no quería un poco pues bajar el tema de el precio de los medicamentos. Pues hubieron acciones, pues Pfizer, Merck... Esas fueron ganadoras. Esas fueron ganadoras. Los grandes laboratorios farmacéuticos. Los grandes laboratorios. ¿Quiénes perdieron? Google, Apple, Microsoft... Las tecnológicas. Las tecnológicas, pero también tiene una razón. Es decir, yo siempre intento ver no solo pues esa caída o esa subida, sino ver por qué. Sí, pero entonces lo astuto era el miércoles comprar bajo que una farmacéutica. Sí, aprovechar una subida. Comprar bajo Pfizer y vender el viernes antes del cierre. Claro. O hablamos de farmacéuticos, hablamos de acciones pues relacionadas con las materias primas, también subieron. Sabemos un poco la posición de Trump con respecto al cambio climático, que es bastante escéptico en ese aspecto. Y digamos, quiénes fueron penalizadas las energías renovables. O incluso, por ejemplo, el sector automovilístico, BMW... Toyota. Sí. Esas fueron penalizadas. Esas fueron penalizadas. Porque se cree que Trump no va a ser tan proactivo con el tema del cambio climático. Sí. Y el tema del sector automovilístico en el sentido de que, bueno, pues trae un poco, da la explicación por qué no se venden coches americanos de Estados Unidos, porque digamos que viene pues Toyota y estas cosas y quiere hacer, digamos, un ajuste, que creo que leí de hecho que ajustar un arancel, pero de hecho yo me puse un poco a investigar y como que no tiene mucho sentido. Porque digamos que Toyota, la sede que está en Japón, sí es cierto que no implica que porque la sede esté en Japón los coches se fabriquen en Japón. No, para nada. De hecho, la gran mayoría digamos, de fabricación está en Estados Unidos. Entonces, como que no tiene mucho sentido que le quiera aplicar un arancel cuando las empresas están aquí. Claro, claro. Bueno, lo que pasó. Yo creo que si uno tenía $10.000 el miércoles para comprar acciones deprimidas, claro, en ese momento uno no sabe si van a seguir cayendo, ¿no? Claro. Pero no siguieron cayendo, el viernes subieron bastante. Sí. Si tú con $10.000 entrabas a comprar bajo el miércoles, ¿cuánto podías ganar el viernes? Más o menos. Pues la verdad que... ¿3.000, $4.000? Sí. Más o menos. Más o menos. ¿No? Sí. Comprando farmacéuticas o acciones de commodities, o sea, mineras, petróleo... Sí, que es decir, esas son un poco la inversión de resguardo, es decir, cuando cuando hay unas caídas, ¿a dónde nos vamos? ¿Al oro, a la plata o al bono americano? Al que no hizo la jugada, pero todavía quizá quisiera hacerla, ¿qué le aconsejarías, digamos, esta semana? ¿O es muy arriesgado? ¿Qué acción crees tú que de aquí a, no sé, fin de año, con Trump presidente podría, o qué campo de acciones podría subir? Las farmacéuticas van a seguir, es decir, es un sector que favorece bastante. Sí. Y en cuanto a los índices, si nos vamos a índices, que eso sobre todo es lo que yo mejor manejo, el S&P va a producir un pequeño repunte, pero veremos también por qué, por esas políticas de Trump que a lo mejor van a generar que la bolsa vaya al alza. Las 500 del S&P van a subir en estos próximos 2, 3, 4 meses. Y las farmacéuticas son una apuesta segura, ¿no? Bueno, magnífico, Fran. Después, no se quejen, acá Fran les está dando consejos gratuitos de cómo invertir sagazmente. Él se gana la vida en su casa comprando y vendiendo en la bolsa de valores, en S&P principalmente. Regresamos con Fran Fiaggi. Vas a estar jueves y viernes dando un curso. Nos va a contar de qué se trata después de la pausa. Será breve, ya volvemos. Bueno, Fran Fiaggi ha regresado esta noche al programa. Él le fue muy bien la semana pasada especulando con el triunfo de Trump en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y Fran, que va expandiéndose globalmente y se ha convertido en un expositor de mucho prestigio, va a dar un curso aquí en Miami este jueves y viernes, ¿no, Fran? Sí, el jueves y viernes estaré en Downtown Miami, la sala se llama Mind Warehouse, y estaré dando un curso un poco orientado para que la gente aprenda a ganar un sueldo en bolsa. Es decir, que pueda identificar entradas, leer los gráficos, aprender un poco ese análisis técnico, que es quien nos enseña a ver los gráficos y a detectar esas entradas, a ver lo que le interesa a todo el mundo, cuándo comprar, cuándo vender y cómo obtener una rentabilidad. Qué interesante, o sea que es para, digamos, los analfabetos en materia de bolsa de valores. Tú les vas a enseñar cómo se pueden ganar la vida, cómo pueden hacer lo mismo que haces tú.
Sí, sí, de hecho yo incluso pues le enseño, voy haciendo un seguimiento de los alumnos, pues le descargo la plataforma para que ellos operen en simulado, pues aconsejo el tiempo de simulado, para que practiquen y que puedan lograr pues con paciencia, disciplina, porque yo siempre digo, esto no es de la noche a la mañana, ni esto es súper fácil que llega, como dicen en España, llegar y besar el santo, no, es decir, hay que... Toma tiempo. Sí. ¿A ti te tomó cuánto tiempo? Yo desde los 15 y que empezara a ganar consistentemente 17, 18 más o menos. Claro, te tomó 3 años, Sí. digamos. Y hace otros 3 años te va súper bien. Sí. ¿Y cuánto dura el curso? ¿Cuántas horas el jueves, cuántas el viernes? 4 horas cada día en horario de tarde y lo intento dividir esa jornada práctica y teórica. A mí siempre me gusta pues que la gente vea cómo se hace trading en vivo. A mí no me vale un curso que solo nos centremos en la teoría, ¿no? Ah, interesante, interesante. Es decir, que la gente vea cómo opero, cómo lanzo las órdenes, que yo creo que eso a mí por lo menos cuando yo empecé, a mí me interesaba ver cómo mi profesor operaba en bolsa. Claro, claro. Y estas transacciones que vas a hacer son reales, no son simuladas. Sí, no, intento sobre todo el jueves, porque luego por el horario del curso nos queda justo, pero siempre intento lanzar esas operaciones para que la gente pueda... ¿A qué hora cierra el mercado? El mercado, la particularidad del S&P500 es que al ser el futuro del S&P500 tiene un horario prácticamente continuo, pero el viernes sí tenemos un cierre a las 5 de la tarde. ¿Todo es en español, por supuesto? Sí, sí, sí. ¿Y la gente tiene que llevar qué, una laptop, una iPad o algo así? Sí, sobre todo el segundo día yo les pido que traigan su laptop para descargar la plataforma, manejarla, saber, porque es bastante importante, que a veces me ocurre que los alumnos después de un cierto tiempo manejan con soltura el análisis técnico y me sorprende que dice, bueno, pues avanzan y saben leer y entrar a mercado, pero luego fallan pues a lo mejor en ejecutar las órdenes o en el manejo de la plataforma y eso también hay que las órdenes se transmiten o se ejecutan siempre a un broker, ¿verdad? Sí. O sea, que tú decides comprar o vender, claro, pero tienes que decirle al broker, ¿cómo se lo dices? ¿Telefónicamente o por email? No, es decir, eso ya quedó como un poco antiguo, cuando nosotros a lo mejor llamábamos Sí. a ese banco y decimos, ponme una orden en tal nivel. No, a día de hoy ya está, digamos, con la expansión de Internet, únicamente nos descargamos un software, una plataforma de trading, y yo lanzo con mi ratón, con un solo el clic del ratón, una compra, una venta. Claro, claro, no tienes que hablar con nadie. No tengo que hablar con nadie. No hay grito, ni adrenalina, ni melodrama. Fíjense, son 2 días, 4 horas el jueves, 4 el viernes, que les pueden cambiar la vida estos 2 días con Fran Fialli enseñándoles cómo ganar dinero desde su casa en la Bolsa de Valores. Ahora, en realidad tú enseñas, digamos, la metodología, pero luego quién acierta y quién falla... Digamos que ya queda al alumno, es decir, la formación, después viene de mano del alumno, no podemos con un solo curso o con lecturas de libros pretender si no hay una práctica detrás. Es como esto de los pilotos, es decir, cuando un piloto requiere una cierta práctica, una simulación para luego lanzarse a real y llevar un avión de verdad. Entonces esto es un poco similar. Cuando nos queramos lanzar a verdad al mundo real de la bolsa y operar de verdad, pues tenemos que llevar una práctica detrás. ¿Con cuánto capital se puede comenzar a hacer lo que tú haces ahora con tanto éxito? Yo siempre recomiendo, digamos, entre $3.000 y $6.000. Hay veces que si hay gente puede abrir cuenta con menos y, digamos, gestionar su riesgo, digamos, de una forma un poco más ajustada, así, porque luego, además, lo bueno es que hay brokers para todos los bolsillos. Sí. Hay incluso un broker que yo recomiendo porque, de hecho, yo tengo cuenta y me parece bastante serio y sensato y bastante bueno en ese aspecto, que puedes abrir cuentas de $100 y trabajar con céntimos. Y a mí me gusta porque, digamos que es un paso previo al real fuerte. Claro, un entrenamiento, una simulación. No estás todavía volando en tiempo real. Vamos a suponer que tienes $8 o $10.000 ahora. Sí. Y que tu expectativa es de aquí a mediados de enero. O sea, 2 meses, 8 semanas. ¿Qué hacemos? ¿Compramos un laboratorio farmacéutico? Podríamos comprar, podríamos... Diversificamos en 3 o en 4. Sí, en materias primas también podríamos... ¿Qué te gusta en materias primas particularmente? Petróleo, lo que pasa es que el petróleo yo me iba a la baja. Fíjate cómo cayó desde 2015. Lo que pasa es que mis consejos a lo mejor a la gente que quiere comprar acciones y llevar una cartera de una bolsa tradicional,
tal vez se le puede quedar un poco corto. ¿Por qué? Porque yo soy del partidario del bajista. Yo me iría con los bajistas en el crudo, yo me iría con los bajistas pues con Trump en esa caída, con Google, Apple, Microsoft, todos esos me iría a la caída, a la baja. Claro. ¿Y de qué manera ganas cuando apuestas a la baja, cuando te lanzas a la baja? Sí, es complejo, a la gente le cuesta entender esta parte porque yo les comento a mis alumnos, para entrar a baja, yo entrecomillo el término apostar, digo, apostamos que el mercado va a caer y a medida que caiga nosotros vamos a ganar dinero. Dices, pero ¿cómo entras? Yo le digo, ejecutamos una orden de venta. Dice, pero ventas si previamente no hemos comprado nada, ¿cómo se entiende eso? Sí, por eso te lo pregunté yo también. Es una particularidad de esto del trading y de especular que podemos apostar. Yo lo reduzco un poco a apostar, aunque apostar lo dejamos a los casinos, a los juegos de azar. Cuando hay un método, pues no lo determinamos de esa forma. Pero es como ir detrás del mercado, apostamos que ese mercado va a caer y a medida de que caiga obtenemos un rendimiento. Sí. George Soros hizo una fortuna apostando a la caída de la libra esterlina. Hay gente que apostó al Brexit y ganó. Y entonces... En las divisas, pues por ejemplo, el peso mexicano cayó, el peso mexicano un termómetro... ¿Crees que va a seguir bajando? Pues la verdad que puede que sí. Yo no lo he seguido mucho, pero sí es cierto que tiene bastante caída por el hecho de que es un termómetro muy bueno de un poco de la ansiedad que genera el nuevo inquilino en la Casa Blanca. Entonces... Sí. Y las tecnológicas, Microsoft, Apple, Google, Facebook, no sé si Twitter, porque Twitter ha tenido un mal año, ¿no? Sí, ha tenido unos altibajos bastantes... Pero estas cuatro, y no digamos Amazon, había tenido un rendimiento increíble. Sí, muy bueno. ¿Estas crees que van a seguir bajando de acá a enero? No, es decir, va a llegar un punto que ya se recupere. Es decir, estamos hablando de unas empresas importantes. Son portaaviones. Claro. Es decir, eso siempre, igual que el SP500, el Standard & Poor's, estamos hablando de un índice muy importante y fíjate que ya prácticamente después a las horas o al día siguiente ya empezó a recuperar esa caída tras las elecciones. Pero eso es un poco como todo, como el Brexit, como hablábamos antes. Pues obviamente los mercados reaccionan. ¿Por qué reacciona? Un poco ante la incertidumbre que genera Trump. Sí. Al final del día, ¿Trump va a ser bueno para la economía de Estados Unidos? La verdad que no me lanzaría a decir sí o sí no. Sí es cierto que hay una tendencia de que los mercados reaccionen al alza por el hecho de que él es partidario de la bajada de impuestos, de la bajada de los tipos de interés, de invertir, pues por ejemplo, en infraestructura. Eso también favoreció a empresas pues, relacionadas con la construcción. De hecho, en el IBEX, que el IBEX estaba cayendo, pues algunas empresas relacionadas con la construcción reaccionaron al alza porque es partidario de invertir en infraestructura. ¿Y qué empresas de construcción estamos hablando aquí? ¿Caterpillar? Sí. Es decir, relacionadas con esa. No las he seguido mucho, pero sí es cierto que... eso va a tener una expansión considerable. Fíjate, hasta Paul Krugman, premio Nobel de Economía, hoy en el New York Times, y él está totalmente en contra de Trump, y él decía, el primer año, los 2 primeros años de Trump puede que sean buenos para la economía. Claro, por esos aspectos que mencionaba y que pueden ser un incentivo para la economía. Sí. Me van pidiendo que terminemos. El oro, ¿cuál es tu pronóstico? El oro viene bien, ¿no? Sí, el oro viene bien y se prevé una subida. Ok, entonces, lo primero, vayan al curso de Fran Fiaggi, jueves y viernes. No se van a arrepentir, puede que les cambie la vida. Y ya les ha dado algunos consejitos a los que no van. Farmacéuticas, ¿no? Materias primas, incluyendo oro. Sí. Y... bono, incluso el bono americano. Bueno, el bono americano ha subido de 1,5 a 2,2. Sí. Es un subidón de 50%. Sí, incluso el Dow Jones rompió la barrera de los 18.650. Era una barrera importante. Por lo tanto, si no cae hasta los 18.650, podemos prever que el Dow Jones continúe subiendo. Es un gran placer escucharte. Celebro tu éxito. Tiene solo 21 años este muchacho, es un niño prodigio de las finanzas. Vayan a escucharlo. Jueves y viernes. ¿A qué hora comienza el jueves? A las 4 pueden registrarse en mi web, en tuplan.bolsaitrading.com. Y ahí está el teléfono, mira, es 786-461-7612. Incluso en enero estaré en Panamá también con otro curso para la gente que nos ve. Ok. ¿Cobras en dólares, en euros? En dólares. ¿O en bolívares? En bolívares. Gracias por venir. Muchas gracias. Silvia, te manda muchos besos. Igualmente. Hasta pronto con Fran Fiaggi. Regresamos después de la pausa con la pizarrita, no se la pierdan.
Bienvenidos de vuelta al programa. Vamos a la pizarrita de Zoe. Fíjense cómo votaron las religiones el martes pasado. Ateos, esto es interesante, ¿eh? Los ateos, 68% por Hillary Clinton. Judíos, esto no me lo explico, se lo tengo que preguntar a alguien. Los judíos votaron 71% por Hillary Clinton. O sea, los judíos no están con Trump. 71% por Hillary. Protestantes, o sea, cristianos, luteranos, la iglesia del Padre Alberto, etc. 58% por Trump. Y católicos, 52% por Trump. Trump sacó los votos, digamos, cristianos, protestantes y católicos, y Hillary sacó el voto judío y sobre todo ateos. ¿Ah? Interesante. ¿Por qué los judíos tienen esa desconfianza visceral a Trump? No sabemos. Mañana viene el escritor y periodista Roberto Cassin, no se lo pierdan. Gracias por hoy, buenas noches.